Muy bonita, ¿no? Y después de ganar mejor, pero regata complicada. Hemos salido a la mar, había mucha ola de costado, mucho viento, había que remar mucho, ¿no? El primer largo ayudaba una barbaridad, casi sin hacer nada ibas encima de la ola hasta la Ceagoa. Y yo creo que el segundo y cuarto largo es donde había que marcar las diferencias, ¿no? Donde había que remarle duro, muy potente en el agua, sin perder la cabeza, muy largo para que no vibrara mucho el bote, hacer el menos error al viento y bueno, yo creo que hemos acertado en todo y muy contentos, ¿no? Teníamos miedo de que el viento fuera más y nos perjudicara, pero bueno, hemos salido con la conciencia tranquila, pensando que si hacemos buena rata pues podíamos estar ahí entre los 4 primeros. Yo creo que hemos girado la primera Ceagoa, ha bajado un poco el viento, hemos aprovechado para apretar a muerte y sacar un poco de distancia y nos hemos beneficiado de eso y luego ya te digo, hemos remado a placer, hemos remado largo, como sabe Orio, y yo creo que hoy Orio ha sacado todo su potencial. Sí, la verdad es que, mira, no hemos podido calentar por la 1 y eso es una dificultad añadida, ¿no? Vas siempre por la 5, no sabes la 1 que te vas a encontrar, y la verdad es que el primer largo muy mal, muy sucio, no podíamos remar casi apenas, pero bueno, íbamos con los demás y decíamos, bueno, ya giraremos y ya nos ponemos en contraola, empezaremos a remar, y ya te digo, muchos nervios, primer largo muchos nervios, yo creo que nos han dado buena referencia a la Ceagoa, nos ha tranquilizado y desde ahí hemos empezado a remar a placer, hemos empezado a remar profundo, repartiendo toda la fuerza que tenemos mucha este año y a ver si seguimos por este camino. Será un poco difícil de prever qué nos podíamos encontrar, ¿no? El viento venía racheado, no sabíamos si nos pudiera perjudicar o beneficiar un poco el transcurso de la mañana y la verdad es que, pues bueno, un poco expectantes de ello. Y era difícil de valorar a su vez hasta qué punto las tandas anteriores habían hecho, digamos que, buenas o malas regatas, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido un poco a hacer lo nuestro y cuando ya a partir de media regata hemos visto opciones de poder ganar, ya las referencias han sido un poco ya más en serio, vamos a decir, o ya las hemos tenido un poco ya más en cuenta. Bueno, no hemos ocultado que ganas de Liga y ganas de Corona pues hay, ¿no? Porque al final no se gana nunca en Orio y así como en el club, en el entorno del club, pues bueno, es algo que se comenta mucho y hay ganas. Ahora, esto no es más que una regata, ¿no? Entonces hay que esperar por lo menos 2-3 fines de semana más y cuando ya hayan pasado 5 o 7 regatas, si desde luego estamos ahí con opciones, está claro que la pelearemos. Vamos a decir, con los nervios típicos de primera regata de temporada, yo creo que todos los equipos teníamos ganas de arrancar, bueno, ese punto de tensión añadido, como te digo, por ser la primera regata y luego además las circunstancias de mar, pues la verdad que han sido bastante tensas durante toda la mañana, entonces bueno, una regata en la que por un lado lo hemos vivido entre comillas con tranquilidad porque pensamos que el equipo está haciendo bien las cosas, pero por otro lado, tanto por ser inicio de liga como por las condiciones de mar que teníamos hoy, pues la verdad que una mañana bastante tensa. Como te digo, con condiciones tan pues un poco radicales como había aquí y tal, pues uno no se puede confiar hasta que se termina. Sí es cierto que nos hemos hecho ilusiones tal y como se estaba poniendo la cosa, pero nuestra obligación es tratar de ganar las tandas en las que estamos y es lo que hemos hecho. Lo otro no está en nuestras manos y así como, bueno, pues la verdad que hay que reconocer independientemente de que haya podido haber alguna variación en las condiciones, que ahora mismo no la sé contemplar, yo creo que lo que hay que decir es que Orio ha dado una exhibición en la última tanda y ha hecho cosas que pocas veces se han visto, ¿no? Entonces, pues bueno, enhorabuena a ellos y nada, la siguiente intentaremos ganarles. No, hubo nervios, a ver, era la vuelta a la CT después de 6 años, yo el primer año siempre hay nervios, había veteranos, pero mucha gente, 14 debutábamos en la CT del equipo y bien, a ver. Muy bien. A ver si el viento es igual para todos, las condiciones son iguales y se puede hacer algo más. Bueno, nosotros nuestra prioridad es salvarnos. Una vez salvados, ya está, después mirar para arriba, pero sobre todo salvarnos.